Por ti, por tu esfuerzo, por nuestra industria, adaptando nuestro trabajo a los nuevos días, para cumplir nuestra palabra en cada entrega, desafiando nuevos límites para estar siempre un paso adelante, entendiendo cada realidad, desarrollando soluciones de acuerdo a cada necesidad, alimentando a nuestro camarón con lo mejor de nosotros, con confianza respaldada por la innovación y por una misma visión. Gracias a nuestra cercanía, gracias a tus resultados, un futuro lleno de optimismo y prosperidad. Juntos innovamos con confianza. Juntos decidimos con confianza. Juntos avanzamos con confianza. Juntos, Nicovita, el futuro lo hacemos hoy. Bienvenidos a nuestro conversatorio Saca Ventaja al Calor de Nicovita, una marca VitaPro. Yo soy Jimmy Bello, gerente regional de ventas, y estoy muy emocionado de volver a estar con ustedes en este espacio donde compartiremos nuestras innovaciones para hacerle frente a la época de calor. Hoy vamos a profundizar en el entendimiento de la época de calor, de lo que implica, las oportunidades y desafíos, con el fin de desarrollar una estrategia integral de salud, manejo de alimentación y tecnología, para lograr un mejor crecimiento costo eficiente de nuestro cultivo y sacarle ventaja a la época de calor. Para lograr ese objetivo, quiero que vean nuestro portafolio de productos que los acompañan en el campo desde el inicio hasta el final de sus cosechas y que ha sido construido entendiendo y adaptándonos a las necesidades de sus piscinas. Ahora tengo el gusto de estar acompañado por un grupo de expertos Nicovita que probablemente muchos de ustedes ya conocen, con los que vamos a desarrollar este panel. Me acompaña Mario Orozco, especialista en alimentación automática, que nos va a hablar desde su experiencia de 4 años en la implementación de tecnologías y automatización. También está con nosotros Gabriela Suárez, asesora técnica de salud de nuestro equipo, médica veterinaria con más de 4 años de especialidad en la industria camaronera. Por último, René Sevillanos, que es nuestro gerente técnico regional con 14 años de experiencia técnica en acuacultura en diferentes especies, con una maestría en ecología con mención en acuacultura, acompañando a la marca en distintos países como Perú, Panamá, Honduras, Chile y ahora en Ecuador, y que nos dará la perspectiva de estrategias productivas para esta época del año. Ahora vamos a entrar al primer bloque de este conversatorio, en el cual profundizaremos sobre las oportunidades y desafíos propios de la época de calor. Creo que la mejor forma de empezar a hablar de esta época es haciendo un repaso por sus principales beneficios, ¿no creen? Pensemos juntos, ¿por qué es una época que debemos aprovechar al máximo? ¿Qué tal si comenzamos contigo, René? Gracias, Jimmy. Efectivamente, la idea de este conversatorio, como mencionas, es mostrar los beneficios que podemos sacarle a la época de calor. Lo primero, creo que sería destacar que las temperaturas óptimas para el metabolismo del camarón se dan en esta época. De hecho, se recomienda una alimentación entre los 28 y 30 grados aproximadamente para una mejor conversión. Gracias a esto, entre otros factores, existe también una reducción del ciclo productivo. Y el camarón se vuelve muy voraz durante el calor. Y eso también significa que el consumo de alimento es mayor. Muy interesante, René, esto que mencionas al último. Me hace pensar que si bien es cierto que existen grandes beneficios en esta época, también tenemos desafíos. Que se dé un mejor consumo de alimento puede presentarse como un arma de doble filo, como un desafío propio de la época de calor. Ahondemos un poco en eso, en los desafíos que trae esta época. ¿Cuáles consideras que son estos desafíos, Mario? Efectivamente, Jimmy. El mejor consumo de alimentos puede ser un arma de doble filo, porque demanda un control adecuado de la alimentación
para no caer en excesos que afecten a la producción. Cuando tenemos alimentadores automáticos es necesario tener un cuidado especial en esta época porque se generan lluvias y adecuarnos para hacerle frente a la estación del año. Además, en esta época es común también encontrarnos con problemas en los niveles de oxígeno que inmunodeprimen al animal y son carta abierta a las enfermedades bacterianas que se presentan en el campo. Seguro Gaby nos hablará más de esto ya que es un tema de salud. Totalmente de acuerdo. Como podemos ver, esta época también tiene sus complicaciones. Demanda mucho de distintas áreas para poder conseguir esa estrategia ideal, para aprovechar las altas temperaturas y obtener una buena cosecha. De hecho, hoy vamos a hablar sobre costo-eficiencia en piscinas saludables, manejos en producción y tecnologías en alimentación. ¿Te gustaría agregar algo, Gabriela? Concuerdo contigo, Jimmy. Esto se trata de una estrategia integral. El manejo que brinda Nicovita no solo es el balanceado, sino la integración de asesoría de salud, asesoría tecnológica en alimentación automática y asesoría técnica. La época de calor es una gran oportunidad y por eso estamos acá los tres, para demostrar cómo hacerlo desde nuestras áreas de expertise. Claro que sí, Gabriela. ¿Qué te parece entonces si iniciamos esa estrategia integral viendo lo que podemos aportar desde la asesoría especializada de salud, que es la que tú manejas? Vayamos al bloque de salud. Primero que nada, para un adecuado manejo de piscinas deberíamos conocer las condiciones óptimas para el cultivo saludable. El oxígeno para un buen desarrollo de los camarones está por encima de 4 miligramos por litro. Menor a eso podría generar un estrés en el animal. El pH va entre 7.5 y 8.5, la transparencia entre 30 y 40 centímetros. Por otro lado, la alcalinidad por encima de 150 miligramos por litro para evitar eventualidades con la expresión de la mancha blanca, ya que hemos evidenciado que con menores alcalinidades la mortalidad por mancha blanca es mayor. Y eso es súper importante, ¿verdad, Gaby? Porque uno pensaría que la mancha blanca es algo que debería cuidarse más en el frío. Claro, algunos dirán que en calor esto no se ve tanto, más se vería en la época fría, y tienen razón. Pero cuando hay alguna alteración en el medio, sea por lluvia brusca o torrencial, que disminuya la alcalinidad, puede haber una expresión del virus a pesar de que esté a temperatura alta. Por eso es importante mantener la alcalinidad óptima. Otras condiciones óptimas para un buen cultivo es el amonio. En este caso hay que mantenerlo entre 0.1 y 1 miligramo de amonio y amoníaco respectivamente. Sobre la materia orgánica, lo ideal es iniciar el cultivo entre 1.5 y 2.5%. Y por otro lado, las temperaturas óptimas para el crecimiento del camarón son entre 28 grados a 30 grados centígrados. La temperatura en esta época es muy importante justamente por lo que mencionamos antes sobre un mejor consumo de alimentos, que puede ser tanto una oportunidad como un desafío. Así es, Gaby. En esta parte creo que es importante resaltar que cuando superamos los 32 grados centígrados, el camarón se hace aún más voraz de lo normal. Su fisiología y su metabolismo se aceleran y no necesariamente se traduce en un crecimiento proporcional y no convierte la cantidad de alimento que realmente consume. Entonces, podemos ver problemas de factores de conversión elevados por la voracidad. Pero esto no significa que no debamos alimentar por encima de los 32 grados, sino que podemos bajar a la mitad de la dosis de alimento en estos horarios. Así es, René. Me parece que en esta época debemos tener cuidado con el manejo que tenemos en las piscinas. Gaby, ¿qué consecuencias podría traernos un mal manejo de piscinas? Bueno, las consecuencias pueden ser muchas. Por ejemplo, cuando hay baja tasa de recambio y reportamos oxígenos bajos, las defensas del camarón disminuyen y está propenso a enfermedades. Los altos niveles de materia orgánica en el suelo, mayores a 4%, también afectan las defensas del camarón, ya que en esta materia orgánica se acumulan las bacterias patógenas que irritan y afectan la salud del camarón. Otra acción que puede afectar nuestros cultivos es encalar por las tardes, cuando el pH está alto, ya que lo aumentamos aún más y ahí es cuando los vibrios proliferan. Volviendo a la temperatura y complementando lo dicho antes por René,
Alimentar por encima de 32 grados centígrados también nos ayuda a proliferar bacterias que pueden atacar nuestro cultivo. Tienes muchísima razón, Gaby. En estos puntos quisiera agregar algo aquí para complementar la explicación que nos has dado. Esto tiene que ver mucho con los alimentadores automáticos. Si no posicionas bien los equipos, vas a dañar el suelo y necesitarás bioremediación focalizada en el punto. Cuando posicionas un alimentador y no ubicas bien su zona, se puede acumular animales en la profundidad. Cuando esto pasa, la alta densidad en espacios pequeños bajará el oxígeno y aumentará el estrés, que se puede reflejar en mortalidad. Además, cuando hay una gran concentración de animales, se va a generar mayor materia orgánica. Por ende, en la zona de alimentación se podrán disparar los parámetros. Interesantísimo aporte, Mario. Así empezamos a ver cómo existe una sinergia entre sus áreas de expertise. Tenemos que tener mucho cuidado en esto que mencionas. Una pregunta para ustedes. ¿Qué podrían explicarnos sobre las variaciones en el sistema inmune del camarón? ¿Hay aspectos para tener en cuenta? Claro, por ejemplo, en lo que respecta a inmunodepresión, los factores a tener en cuenta son el estrés generado por cambios ambientales y o manejo, como mencionó Mario recientemente. El uso de antibióticos puede disminuir el sistema inmunológico y la diferenciación sexual, que implica un gasto energético. El animal se concentra en este proceso, disminuyendo el sistema inmune que pueda ser aprovechado por las bacterias. Los problemas nutricionales también son un factor. Si un camarón no come, sus defensas bajas y es propenso a enfermedades. Por otro lado, en lo que respecta a inmunoestimulación, tenemos que los patógenos estimulan el sistema inmune de manera negativa, ya que infectan el organismo y causan problemas. Por el lado positivo, la inmunoestimulación se da por componentes inmunoestimulantes que ayudan a subir y a mantener las defensas altas para combatir enfermedades. ¿Y cómo podemos diagnosticar si nuestros camarones tienen algún mal o enfermedad? O más aún, ¿cómo podemos tratarlos? A nivel de diagnóstico, lo primero es la anamnesis, una evaluación primaria que se hace indagando acerca del cultivo y examinando de manera externa la piscina y el camarón, buscando signos externos de enfermedad como cola roja, antenas rugosas, intestinos vacíos o cambios en la coloración. Luego vamos a un análisis presuntivo, donde indagamos un poco más en la piscina con la revisión externa del camarón y con el arrastre del triángulo, que nos da una noción clara de lo que sucede debajo del agua. Con este arrastre podemos evidenciar animales moribundos o con alguna afectación. Para un diagnóstico definitivo tenemos como herramienta la microbiología para determinar las concentraciones de vibrios tanto en camarón, agua o suelo. El PCR es otro método de diagnóstico definitivo que nos ayuda a descartar la presencia del virus en el cultivo. Sobre cómo tratar las enfermedades bacterianas, tenemos nuestro alimento terapéutico Nicovita Terap y el nuevo Terap E+ para la fase de engorde. Ambos trabajan de manera similar, ya que contienen ácidos orgánicos que defienden al animal, destruyendo las bacterias patógenas, cambiando su pH, interviniendo en el metabolismo energético de la bacteria y matándola al final. La diferencia con el Terap E+ es que este está reforzado con aceites esenciales que ayudan a abrir la capa externa de la bacteria para que los ácidos orgánicos ingresen más fácilmente y puedan hacer su trabajo. Una vez determinada la enfermedad bacteriana, la dosis terapéutica del Terap E+ es de 10 días, ya que nuestros estudios han demostrado que en ese tiempo es suficiente para ver una mejora en el animal, siempre y cuando mantengamos nuestro medio estable. Gaby, esto me hace acordar que hace poco me mostraste una evaluación comparativa entre la aplicación de ácidos orgánicos intrapellet versus extrapellet en términos de lixiviación. Sería bueno que nos comentes un poco acerca de este tema. Claro, René. Con el uso de dietas con ácidos orgánicos intrapellet, la pérdida que se obtiene es menor. Puede llegar en 60 minutos a menos de un 30%, mientras que el extrapellet, en los mismos 60 minutos, la lixiviación puede llegar a casi un 90%. Los aditivos extrapellet que se lixivian en el agua no son ingeridos por el camarón. Cabe recalcar que para poder aplicar la dosis adecuada sumado a esta lixiviación, deberían aplicar el doble o el triple de la dosis de ácidos orgánicos.
La ventaja de nuestro TERAP es que nos garantiza un consumo total de la dosis adecuada para enfrentar los ataques de vibrios. Muchas gracias, Gabriela, por darnos un amplio panorama de lo que ocurre en salud durante la época de calor. Desde Camaronera nos acaba de llegar una pregunta de uno de nuestros clientes. Buen día, mi nombre es Gloria Celi, gerente general de Celi Aqua, producción camarón, y de Celi Dismar, distribuidora de alimentos. Mi pregunta es, ¿qué técnicas o métodos me pueden ayudar ustedes para mejorar mi producción en base a la salud? Muchas gracias por la pregunta. La asesoría integral es clave. No solamente se trata de los ajustes que se puedan hacer en salud, sino también tiene que ver con la alimentación para mejorar la salud de las piscinas. Obviamente, un animal bien alimentado va a tener menos problemas de enfermedad. Pero además de eso, debemos darle un seguimiento periódico a los parámetros de nuestras piscinas para mantenerlos dentro del rango óptimo. Además, debemos aprovechar las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día para dar un adecuado monitoreo y alimentación en nuestros campos. Mario y René les darán mayores detalles sobre el uso de tecnologías en el campo que pueden empezar a aplicar desde ya, como lo son los sensores de oxígeno y temperatura y los alimentadores automáticos. Sabiendo todo esto, mi mayor recomendación para mejorar la producción en base a la salud en nuestras piscinas sería mantener el medio óptimo. Entonces, queridos clientes, asegúrense de hacer esto ahora que empieza la época de calor para sacarle mayor provecho. Muchas gracias nuevamente, Gaby, por despejar las dudas de nuestros clientes. Con esto hemos cerrado el capítulo de salud. Ahora vamos a pasar al bloque de asesoría técnica. Estoy seguro que podríamos hablar mucho más de salud del camarón, pero como mencionamos al inicio, para aprovechar la época de calor necesitamos una asesoría integral. De lo que ha dicho Gaby me queda resonando mucho la diferencia de lo que se le exhibe entre un extra pellet y un intrapellet para momentos terapéuticos. René, desde asesoría técnica, ¿qué podríamos agregarle al manejo de piscinas en época de calor? Bueno, antes que nada, quiero mencionar que es muy importante dentro de la estrategia productiva para la época de calor el utilizar y considerar todos los aspectos mencionados por Gabriela. Considerando esto, vamos a ver las bases generales a definir para una estrategia productiva exitosa. Entre estas hay 3 cosas que debemos considerar sí o sí. La primera, el alimento que vamos a utilizar dependiendo de la densidad y biomasa que queremos obtener. Es importante mencionar que cada tipo de alimento tiene un potencial según la biomasa que se quiere producir. Por ello, quisiera mencionar que sea época de frío o sea época de calor, nuestra elección deberá depender siempre de las libras que querramos obtener. Como por ejemplo, para una biomasa de más de 5.000 libras por hectárea deberíamos mantener un alimento clásico y no modificarlo en época de calor a un finalis o a un qualis, porque siempre el máximo potencial lo tendremos con el alimento adecuado. Como segundo punto es importante mencionar y definir la capacidad de carga que va a venir influenciada por la infraestructura de la aireación, la calidad de agua, la calidad de suelo y finalmente, y no menos importante, la estrategia de raleos según densidad, peso de pesca y el análisis económico que nosotros podamos realizar. Veamos ahora la importancia de la capacidad de carga y las generalidades que debemos considerar. Como primer punto, sabemos que la biomasa aumenta conforme avanza el cultivo, llegando a un punto crítico en el cual se afecta principalmente por los niveles de oxígeno. Sin embargo, es importante mencionar que no solamente el camarón consume dicho oxígeno. De manera general sabemos de que la respiración de una piscina no solamente se da por el camarón, sino por el agua, el suelo y la biomasa propiamente del camarón. Todo esto hace un 95% aproximadamente del consumo entre agua y suelo. Y el camarón solamente respira un 5%. Es por ello que la importancia, que es súper importante mantener una buena calidad de agua y suelo, y si queremos determinar la capacidad de carga de manera objetiva, tendríamos que segmentarla en 2 partes. La primera es la capacidad de carga base, que va a depender de la infraestructura, de la calidad de agua, del suelo y también de la biomasa de camarón. La segunda es la correspondiente a la aireación,
y va a depender de la eficiencia de los aireadores. En este sentido, se debe determinar de manera adecuada las zonas que necesitan aireación y para ello, dentro de la asesoría técnica Nicovita, contamos con un sensor portátil de oxígeno y temperatura que realiza un mapeo a tiempo real. Así podemos determinar cuál es la zona de menor oxígeno, de mayor oxígeno y en donde podemos aplicar la mayor biorremediación y por ende también la aireación. Justo quiero sumar algo a lo que dice René. Es sumamente importante tener las zonas bien identificadas para poder actuar a tiempo y aplicar biorremediación. Justo es algo que nos comentaba antes Mario, la posición de los equipos es clave, pero no solo para la biorremediación, sino también para prevenir y mantener los niveles de oxígeno para la salud de nuestros camarones. Recuerden que la época de calor tiene sus características particulares y tenemos que actuar frente a ellas. Para que el camarón convierta el balanceado, recomendamos tener oxígenos por encima de 4 miligramos por litro. Claro, Gaby, eso es clave. Otras recomendaciones adicionales que quiero dar son acerca de la saturación del agua. Es súper importante en la toma de decisión de cuándo prender y apagar los aireadores, ya que en el aireador transfiere el oxígeno que está en el aire hacia el agua. Cuando hay más de 100% de saturación en el agua, si aplicamos aireación, lo que vamos a hacer es un efecto contrario, en el cual vamos a pasar el oxígeno hacia el aire. Antes de continuar, quisiera recordarles a quienes nos miran desde sus casas u oficinas que pueden ir dejándonos sus preguntas, consultas, inquietudes en el chat. Y René, con todo esto que nos han comentado previamente, ¿existe algún método para medir la eficiencia de los aireadores? Sí, Jimmy, hay un método de cálculo de eficiencia de aireadores. La manera más adecuada sería mediante el SOR o SAE, pero sabemos que demanda algo de tiempo y materiales que no siempre tenemos en la camaronera. La idea es hacer un cálculo rápido en base a la eficiencia y el periodo de tiempo que tiene el aireador para determinar la biomasa adicional que podamos tener con estos equipos. Y entonces, ¿cómo llegamos a ese cálculo de densidad inicial? Bueno, primero tenemos que establecer la capacidad de carga y luego el peso al cual queremos alcanzar esa capacidad de carga, es decir, el peso de pesca. Buscando siempre el mejor peso según el precio del camarón y finalmente el número de animales que necesitamos para no sobrepasar esa capacidad de carga. En este caso, o en caso de que no hayamos trabajado una estrategia desde el principio, para evitar superar la capacidad de carga es necesario generar alertas de raleo, buscando la mayor rentabilidad en esta estrategia. Esto normalmente sucede cuando tenemos una mayor sobrevivencia a la estimada o buscamos un mayor peso de pesca que habíamos establecido en la estrategia inicial. Por ejemplo, si ingresamos datos a un simulador donde definimos dos densidades diferentes, veremos sí o sí una diferencia en la estrategia de raleo. En ella podremos ver que si incrementamos la densidad estaríamos alcanzando la capacidad de carga a la mitad del cultivo aproximadamente, por lo que debemos generar un raleo. Esta estrategia nos podrá generar mejoras tanto en el costo por libra como en la utilidad hectárea día. Y finalmente, aprovechando el espacio, quisiera mostrarles una herramienta práctica en la cual podemos determinar la cantidad de alimento a entregar por raleo, buscando ser lo más objetivos posibles y más exactos posibles para este cálculo. Podemos ver la herramienta en la cual vemos que tenemos que ingresar dos datos puntuales. Uno, la biomasa que vamos a ralear en libras por hectárea y otra, el peso al cual se está generando el raleo. Como les mencionaba, la idea de este cuadro es de que podamos determinar cuánto alimento tenemos que reducir al momento de hacer el raleo. Entonces ingresamos este dato de biomasa, ingresamos este dato de peso de raleo y lo que nos va a generar es un dato, en este caso 21 kilos por hectárea, lo cual corresponde a lo que debemos reducir en el momento que hacemos el raleo. Como ejemplo, si tenemos 100 kilos por hectárea alimentando previo al raleo, cuando nosotros quitamos estos 21 kilos por hectárea, deberíamos estar alimentando 79 kilos por hectárea post raleo. Qué chévere, René. Esto ha complementado muy bien lo visto con Gabriela. Tenemos una pregunta de uno de nuestros clientes para ti. Hola René, mencionaste que cuentas con un sensor de oxígeno y temperatura. ¿Podría darnos mayor detalle sobre cómo funciona este equipo?
Qué gusto saludarlo, ingeniero Laya. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, tenemos un sensor de oxígeno y temperatura que nos ayuda a hacer un mapeo general de toda la piscina, logrando observar y definir cuáles son las zonas deficientes de oxígeno. Para ser más exactos de cómo funciona esta herramienta o este equipo, lo que hace es, mediante un sistema de geoposición, guardar todos los datos de oxígeno y temperatura que se van generando en un circuito similar al del recorrido de la panga. Una vez definidos los puntos de menor oxígeno, podemos tomar acción de biorremediación, posicionamiento de aireadores y determinación de zonas de alimentación. Este mapeo es fundamental y nos ayuda de una manera objetiva a tomar decisiones. Es importante mencionar también que la capacidad de carga de las piscinas está fuertemente influenciada por las características del suelo, siendo un punto muy importante el hecho de biorremediar los fondos de manera adecuada, como nos mencionaba Gabriela en su momento. Muchas gracias, René. Estamos seguros que nuestros clientes podrán definir la mejor estrategia productiva. Vamos a dar paso ahora al bloque de alimentación automática. Ya sabemos cómo cuidar la piscina, cuánto alimento vamos a tener que dar a diario. Y ahora creo que nos falta saber en qué momento deberíamos darlo para tener las mejores dosis y el mejor crecimiento en la piscina. En esto, Mario es un crack. Dinos, Mario, ¿cómo puedes complementarnos la valiosa información que hemos recibido hoy? Pues sí, en primer lugar, toda la razón, Jimmy. Es información valiosísima y esto sirve para tener una correcta asesoría en alimentación automática. Es a través de esta que tendremos mucho espacio de nuestro tiempo para hacer nuestra alimentación y de la mejor manera. Creo que lo primero es definir lo que es la ventana de alimentación. Este es un formato con el cual se determinan los horarios de alimentación y la intensidad de la misma en un lapso de tiempo. No es solo para el camarón, pues son los mejores parámetros físico-químicos para aprovechar la correcta alimentación. Permite monitorear los parámetros de oxígeno y temperatura y programar los horarios de chequeo de consumo de alimentos. Lo que sucede en nuestras piscinas a partir de las 9 a 11 de la mañana es que empieza a haber un cambio climático por la potencia del sol. La temperatura comienza a elevarse y el oxígeno aumenta por la fotosíntesis de las algas. Esto nos entrega horas propicias para distribuir el mayor porcentaje de la dosis diaria y, contando con oxígenos óptimos, contaremos con la mayor cantidad de animales en un ambiente adecuado. Anteriormente no se usaban los sensores multiparámetros para la forma de alimentarse en un día. Anteriormente se consideraban los periodos de alimentación aplicados en alimentación manual, uno por la mañana y uno o dos por la tarde. Mientras un alimentador tiene programaciones que podrían hacer alimentaciones en cualquier hora del día, y ciertamente con un flujo de masa se podría programar dosis grandes o pequeñas en diferentes horarios, reduciendo los sobrantes y lecturas de bajo consumo por medio del comedero. A partir de entonces, tomamos en cuenta la temperatura para hacer la curva en la que encontraremos más horas de alimentación y mejor forma de dosificar esta alimentación. Una de las ventajas encontradas de la operación fue el conocimiento de parametrización de equipos de segunda generación bajo un porcentaje horario, optimizando el número de dosis y la mejor entrega de alimentos. De hecho, esto es sumamente importante y es algo bajo lo que todos debemos trabajar. Se ve que el camarón está más activo en las horas de la tarde-noche, cuando su metabolismo es mayor. Además, las temperaturas son óptimas para la alimentación y es cuando consumen más y convierten mejor. Qué interesante, equipo. De hecho, se ve cómo el análisis de data y la evolución de la tecnología ha influido en este cambio y ahora está dando grandes resultados, un mayor conocimiento para la alimentación inteligente. Creo que también es importante saber cómo posicionar los equipos. Justo Gabriela y René hablaron de eso. Creo que debe ser vital para la alimentación automática también. Claro que sí. En nuestras pruebas de tiro tomamos en cuenta el performance de los alimentadores automáticos a través de cómo trabajan con nuestro alimento Nicovita, para saber los rangos de alimentación, zonas de chequeo y distancias máximas de alcance del equipo. Lo hacemos midiendo los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Las zonas de chequeo pueden ser usadas tanto como triángulo, comedero o posicionamiento de un hidrófono para obtener la mejor captación de sonido de consumo.
Cuando practicamos un arrastre, buscamos empezar cubriendo la mayor parte del diámetro con nuestra soga de aproximadamente 20 metros. En el momento que se empieza a tensar la soga, procedemos a arrastrar dentro de la zona de chequeo óptima, buscando cubrir el área donde cae la mayor cantidad de alimento. Para poder ubicar el alimentador, además de tener distancia entre ellos como el areador, contaremos con realizar una batimetría para evidenciar su correcta profundidad. Actualmente contamos con herramientas tecnológicas con las que realizamos de formas más eficientes la correcta profundidad, ahorrando tiempo de análisis y certeza de su ubicación. Desde Nicovita, en época de calor, ¿qué tecnologías se usan para brindar un servicio que asegure una mejor alimentación a través de los alimentadores automáticos? En la actualidad usamos una ecosonda, la cual, lanzando una onda de profundidad de la piscina a razón de 15 pulsos por segundo, nos mide cuánta distancia hay entre la superficie y el fondo. Aplicando un código de programación, realizamos el análisis de la data recolectada y evidenciamos la correcta ubicación de los alimentadores y aireadores para evitar que se encuentren juntos. Luego podemos proceder a ejecutarlo en el campo. Con esto y los principales beneficios de la alimentación automática, que son aumentar las dosis de entrega de alimento en una piscina, incluso en horarios de alimentación nocturna aplicando en el campo, con ello podemos alimentar con parámetros óptimos y va a crecer con mayor velocidad, incrementando los horarios de alimentación en más de 12 horas por día. Eso también es súper importante, Mario, porque gracias a ello el trabajador no se encarga de tirar la alimentación a la piscina manualmente. Imaginemos que ese trabajador tenga que alimentar a las 6 p.m. En época de calor, a las 6 p.m., básicamente se le está diciendo, oye, ándate con los mosquitos, fuera del hecho de la poca luz que pueda tener a esa hora. Ahora el trabajador no se encarga de dosificar el alimento en la piscina, sino de cuidar que los alimentadores estén bien, estén limpios, las tolvas estén llenas y de chequear que haya un consumo adecuado. La función del trabajador ya cambió. Y sumando a lo que vienen diciendo, incluso nuestras dietas terapéuticas de las que hablé anteriormente, como el TERAP y el TERAP E+, han sido diseñadas para funcionar a través de estos alimentadores automáticos. Hoy hemos mencionado la importancia de tener espacio para que no haya una sobrecarga de camarones en la zona. Asumo que esto también está incluido en la estrategia de posicionamiento de los alimentadores. Por supuesto, ubicamos entre 1 metro y 1,30 metros. Con ello garantizamos que cuenten con profundidades adecuadas para alimentar biomasas que no dañen los suelos. Los rayos solares y la temperatura llegarán a esa profundidad. A 1,20 metros de profundidad encontramos que aún hay fotosíntesis con la cual tendremos mejores cambios de parámetros, cuidando los suelos mientras mantenemos la alimentación automática. Lo bacán para nuestros clientes es que somos un equipo especializado que hace el trabajo de mapeo de suelos. Usamos las herramientas con las que tenemos análisis rápido y ubicamos la mejor área de alimentación teniendo en cuenta la cobertura por sus límites de disparo. Muchas gracias, Mario. La verdad es que el impacto que vienen teniendo los alimentadores automáticos en las fincas de nuestros clientes es algo muy inspirador. Las preguntas de ustedes, productores, hacen que este conversatorio se enriquezca. Les recuerdo que pueden ir planteando sus inquietudes y dudas en el chat para que nuestro equipo de expertos pueda despejarlas más adelante. De momento, uno de nuestros clientes nos envía desde su finca la siguiente pregunta. Saludos a todos, mi nombre es Edgar Abarca Agila, soy gerente de producción de la Corporación Ecuamar y del Grupo Corporativo Pesfalán. Mi pregunta es, ¿cómo debo configurar los equipos de alimentación automática en esta época de transición de frío a calor? Me interesa saber qué debo hacer con el hidrófono, cómo debe ser su calibración y la ubicación de las tolvas. Hola, ingeniero Edgar. En la transición hacia el calor sabemos que existe un momento donde las defensas de nuestros animales son afectadas. Darle seguimiento a los parámetros como oxígeno y temperatura nos ayudará a configurar de forma adecuada la alimentación. Una correcta nutrición ayudará a evitar el estrés del animal y que las defensas bajen. Por eso, en transición, se deberían hacer ventanas de alimentación con más frecuencia,
ya que hay un cambio recurrente en la curva de tendencia de la temperatura y el oxígeno. Hay que hacer con mayor frecuencia estas ventanas de alimentación hasta que se estabilicen los parámetros. También tenemos que configurar la sensibilidad de los hidrófonos, ya que estamos en un momento cambiante y los consumos pueden ser erráticos. En el frío, normalmente tenemos horarios de alimentación que empiezan a las 11 a.m. y terminan a las 11 p.m. 12 horas de alimentación en frío, mientras que en calor empiezan a las 9 a.m. y terminan a las 2 a.m., dando un espacio de alimentación de hasta 17 horas en la ventana de alimentación, con temperaturas cálidas siempre y cuando contemos con los oxígenos adecuados. Sin embargo, estos perfiles o ventanas de alimentación tienen que basarse en la data real de cada finca. Finalmente, una batimetría junto con el conocimiento de la asesoría tecnológica en los equipos de alimentación automática nos ayudará a encontrar las mejores zonas de alimentación en las piscinas. Nuevamente gracias, Mario. Con tu explicación creo que aclaramos aún más el concepto de ventanas de alimentación. Ahora los invito a ver un video en el cual se muestra la propuesta de servicio integral que Nicovita tiene para ustedes, que incluye la asesoría técnica, alimentación automática y asesoría en salud. Juntas estas tres nos van a asegurar el éxito de nuestros cultivos. El futuro se crea de lo que hacemos hoy. Por eso, en Nicovita lo creamos contigo. Con productos especializados para cada desafío del cultivo y para el momento en que tu camarón lo necesite. Con el conocimiento en ciencia y nuevas tecnologías, acompañándote a conseguir una alimentación más costo eficiente. Investigando exhaustivamente el medio y la salud del camarón para entregarte nuevas y mejores soluciones sanitarias. Co-creando soluciones contigo y asegurando los mejores resultados con exigentes pruebas en nuestros centros experimentales y en los campos más desafiantes del Ecuador. Y trabajando juntos para lograr con la mejor costo-eficiencia un camarón más grande y saludable que siga conquistando el mundo. Para sacar ventaja con los mejores resultados todo el año. Nicovita, el futuro lo hacemos hoy. Buenas noches, gracias por sus preguntas. Vamos a empezar la sección de este conversatorio. Tenemos la primera pregunta que dice que ante los constantes cambios de temperatura en el medio, ¿qué acciones debería considerar la finca para prevenir la mancha blanca y estrés por choque térmico? Esta pregunta, Gaby, ayúdanos a despejar esta duda que nos ha llegado, por favor. Sí, gracias, Jimmy. Sí, ahorita más que todo en esta época estamos viendo ese cambio de temperaturas variables. Y bueno, ¿qué podemos hacer para evitar la expresión de la mancha blanca? En este caso, mantener las alcalinidades por encima de 150 miligramos por litro. Como se mencionó, esto nos asegura de que la mortalidad por mancha blanca sea mínima. Y también otra estrategia que podemos implementar es bajar la tasa de recambio, ya que haciendo recambios fuertes podemos estresar el animal y bueno, si ya está inmunosuprimido por la temperatura, vamos a hacer allí una bomba de tiempo y darle facilidad al virus para que se exprese. Muchas gracias, Gabriela, por tu respuesta. Tenemos otra inquietud que nos ha llegado. ¿Qué recomendación con respecto a los cambios de densidad nos podrían dar para esta época de calor? En esta, René, danos una mano, por favor. Sí, gracias, Jimmy. Esencialmente lo que deberíamos nosotros trabajar y evaluar desde el punto de vista económico es si efectivamente el incrementar o disminuir la densidad en época de calor es conveniente. En este caso, hemos visto en la parte de salud que normalmente en esta época se incrementa el tema de vibriosis y también sabemos de que la relación del oxígeno y la temperatura es inversamente proporcional. Es por ello que nosotros debemos trabajar
estas densidades siempre en base a la capacidad de carga, que es algo que mencionaba en el conversatorio. Si nosotros vamos a trabajar una mayor densidad en época de calor, lo que deberíamos buscar es generar una estrategia de raleos adecuada para poder evitar alcanzar la capacidad de carga. Es decir, en época de calor, lo más recomendable sería bajar densidades. Sin embargo, si no queremos hacerlo, tenemos que determinar esa capacidad de carga de cada una de nuestras fincas y en este caso de cada piscina de manera particular, para poder definir cuál es la estrategia de raleo que tenemos que manejar, buscando no alcanzar esa capacidad de carga como les mencionaba. La densidad va a ser muy relativa. Lo que nosotros tenemos que trabajar definitivamente es esta capacidad de carga y esta determinación en la cual no veamos perjudicado el crecimiento y principalmente no veamos afectada la salud del camarón. Muchas gracias, René. Acá tengo otra para Gaby. ¿Cuál es la diferencia entre el TERAP y el TERAP E+? ¿Podrías profundizar por ahí, Gabriela? Sí, bueno, el TERAP y el TERAP E+ trabajan de la misma manera. Sin embargo, el TERAP E+ está reforzado con aceites esenciales, que esto lo que hacen es ayudar al ácido orgánico a ingresar a la bacteria. El aceite esencial ayuda a abrir la capa externa de la bacteria para que el ácido orgánico ingrese más fácilmente y pueda hacer su efecto bactericida. Esa sería básicamente la diferencia entre el TERAP y nuestro TERAP E+. Otra diferencia también es que nuestro TERAP E+ se utiliza una vez diagnosticada la enfermedad bacteriana y su uso es por unos 10 días, donde ya hemos observado que en esta fase ya se observa mejora en la salud del animal, siempre y cuando obviamente los parámetros en las piscinas estén dentro del rango óptimo, ya que si vemos alteraciones consecuentes en la piscina, el animal no va a recuperarse como debería. Gracias, Gabriela, porque nos queda bastante claro. Lo veo a Mario con ganas de participar. Así que, Mario, la pregunta que tenemos para ti nos ha llegado es si necesitamos un sensor de oxígeno y temperatura de manera permanente para alimentar durante las ventanas de alimentación. Si llegamos a necesitar, ¿puedes volver a preguntármelo? Sí, si necesitamos un sensor de oxígeno y temperatura de manera permanente para poder alimentar durante las ventanas de alimentación. Buenas noches. Un sensor de temperatura no necesitamos que sea todo el día. Podemos hacer diferentes horarios con el parametrista. Podríamos usar al parametrista y solicitarle que haga un chequeo cada 3 horas como mínimo para poder tener una data suficiente para hacer una curva de temperatura y en base a eso poder hacer una correcta ventana de alimentación. Gracias. Mario, gracias a ti. Tenemos otra pregunta. Estaba para René. ¿Existe alguna diferencia o qué diferencias encuentras entre una batimetría normal y la otra realizada por el sonar, del cual nos comentaron durante el panel? Sí, esencialmente la información que te genera es la misma. Sin embargo, el adicional que tiene un sonar es de que puede generar un mapeo, digamos, gráfico de la batimetría. Lo que hace esencialmente el sonar es de que tú colocas el sonar en la panga y vas haciendo un recorrido, al igual que lo que se mencionaba, que nos preguntaba el ingeniero Laya respecto al sensor de oxígeno y temperatura portátil. El sonar lo que hace es de que puedes colocar este equipo en la panga, vas haciendo un recorrido por toda la piscina y el sonar va tomando los datos en tiempo real. Mediante la geoposición de estos datos se puede generar un gráfico dentro de la piscina
en la cual puedes determinar cuáles son las zonas que son más adecuadas para poder colocar los alimentadores automáticos dependiendo de la profundidad que tienes. Entonces, esencialmente la diferencia es de que uno toma muchísimo menos tiempo el trabajar con este sonar, mientras que puedes estar demorando entre, no sé, 2 horas a 3 horas aproximadamente en una piscina. Con el sonar podrías hacerlo en 30 minutos trabajando con un motor fuera de borda y tendrías una mayor cantidad de datos y una referencia gráfica de dónde puedes colocar los alimentadores automáticos. La practicidad, diría yo, y la exactitud que nos da el sonar es la principal diferencia. Muchas gracias, René. Mario, tengo otra para ti. La pregunta es si existe alguna limitación para el uso del triángulo según el tipo de suelo, el triángulo de arrastre. Ejemplo, y acá lo pone muy claro, si es un suelo muy fangoso o de manglar, ¿se puede igual seguir usando el triángulo? Por supuesto, se puede usar el triángulo. Lo que tenemos que tener en cuenta es si tenemos un suelo muy fangoso, primero el uso del triángulo debe ser focalizado en los puntos de alimentación, ya sea con alimentación automática. Se debe tener en cuenta la distancia de dispersión del equipo para poder hacer una correcta revisión. Seguro sus asesores técnicos les puedan dar una mejor dirección, ya que contamos con información de los alimentadores automáticos para poder hacer una correcta zona de alimentación y una zona de chequeo adecuada. Gracias, Mario. Y acá hay otra para ti. ¿Cuál es la distancia que recomendarías entre los aireadores y los alimentadores con hidrófono? Lo que recomendamos en este caso es tener una distancia de 25 metros de los alimentadores automáticos y los aireadores. En este caso también vienen a ser los hidrófonos, ya que su distancia de escucha puede ser golpeada por el sonido de los aireadores y puede haber interferencias. Eso podría limitar nuestra alimentación en horarios nocturnos y tomando en cuenta la velocidad de alimentación del camarón y tomando también los parámetros correctos, tendríamos una buena alimentación en estos horarios. Ok. Tenemos acá otra pregunta. Esta es importante, René. Uno de nuestros oyentes o asistentes mencionó lo que comentabas, ¿no? De que el uso de determinado tipo de alimento de acuerdo al comportamiento de temperatura. Y esto creo que viene en relación a las dos estaciones que tenemos muy marcadas acá en el país, de frío y calor, ¿no? Si podrías ampliar un poco a qué te referías respecto del tipo de alimento a usar en cada estación. Sí. Ahí lo primero que quisiera mencionar es de que el alimento de engorde no necesariamente tiene que cambiar de acuerdo a la temperatura. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros estamos alimentando con un alimento de alta performance en época de frío, no deberíamos necesariamente cambiar o bajar el tipo de alimento que vamos a utilizar en calor. Un poco para aclarar esto, la dependencia del tipo de alimento que vamos a utilizar no va a ser de acuerdo a la temperatura, sino va a ser de acuerdo a la biomasa que nosotros vamos a trabajar. Es decir, si nosotros trabajamos con una biomasa en frío que supera las 5.000 libras por hectárea o las 6.000 libras por hectárea, y vamos a seguir trabajando con esta biomasa en época de calor, no deberíamos cambiar el tipo de alimento. Deberíamos mantenerlo y deberíamos trabajar tal vez con un alimento catal que trabaja muy bien por encima de estas biomasas. Otra consideración es el tema ya de los alimentos que tienen, que son dietas funcionales. En este caso, las dietas funcionales sí varían. Como nos mencionaba Gabriela, en época de calor normalmente tenemos mayor incidencia de vibriosis. Entonces,
En épocas de calor sí sería mucho más recomendable utilizar en ciertas etapas del cultivo el alimento TERAP, que contiene ácidos orgánicos, y en el caso del TERAP E+, que contiene también aceites esenciales. Esa sería la segunda diferencia. Y la tercera diferencia principalmente en tema de horarios, que es lo que mencionaba Mario. Los horarios que se manejan en época de frío son diferentes a los horarios que se manejan en época de calor. Entonces serían tres consideraciones. Uno, la biomasa, con lo que en época de frío o calor no debería variar, va a depender netamente de la biomasa, el tipo de alimento que vayamos a usar. Dos, las dietas funcionales, por el tema de la vibriosis. Y tres, los horarios de alimentación, que sí varían, pero no necesariamente con un alimento diferente, sino varían de acuerdo a las mejores, a la curva con mejores oxígenos y mejores temperaturas durante el día. Eso esencialmente. Gracias, René. Otra para ti, considero importante también esta pregunta, y es, ¿cuáles son las horas propicias para la alimentación, imagino, para la época de calor? Sí, ahí justamente yo quisiera darle el pase a Mario. Él mencionó en la presentación precisamente estas diferencias, y sí me gustaría que Mario nos dé este detalle. Volvamos a hacer la pregunta, por favor. ¿Qué diferencias hay? No, más bien, ¿cuáles son las horas propicias para la alimentación, Mario? Ok, las horas propicias que nosotros hemos visto son en los momentos en los que tengamos un correcto oxígeno y una correcta temperatura. Normalmente las buscamos en las mañanas, en frío, normalmente es entre las 11 de la mañana y terminan cerca de las 9 de la noche. Mientras que en calor tenemos que aproximadamente a las 9 de la mañana empieza el horario y termina aproximadamente 1 de la mañana, y a veces un poco menos. Dependiendo de eso, se extienden los horarios y, como había comentado, pueden ser entre 12 y hasta 17 horas de alimentación. Podemos llegar a tener buenos horarios de alimentación tomando en cuenta un porcentaje de alimentación dependiendo del aumento de la temperatura, y de ahí ir incrementando hasta llegar a su pico de temperatura. Posteriormente a eso, cuando empecemos de bajada, podemos empezar a ver una reducción en ese porcentaje de alimentación para poder llegar a tener los mejores crecimientos. Gracias. Gracias, Mario. Ahí a mí me gustaría complementar también lo que menciona Mario y resaltar el hecho de que los horarios de frío o de calor no van a ser fijos. En cada época siempre tenemos que depender de la curva de oxígeno y temperatura, buscando los momentos y las horas adecuadas en las cuales tengamos mejores niveles de oxígeno y niveles óptimos de temperatura. Gracias René por el complemento. Acá tengo otra pregunta, y es sobre cuál es la dosis ideal de incremento semanal de balanceado para una densidad de 10 animales por metro desde el día 1 al 30 de cultivo. Ahí está. Yo tomo esa pregunta. La verdad que está un poquito complicada. Definitivamente, cuando nosotros trabajamos en base a una tabla de alimentación, nosotros colocamos cuando trabajamos en base a una tabla de alimentación, nosotros trabajamos en base a una tasa de alimentación y una tasa de crecimiento. Entonces nosotros tenemos que conocer cuál es el crecimiento que quisiéramos obtener a los 30 días o el crecimiento histórico que nosotros normalmente tenemos a los 30 días, y en base a eso hacemos un ajuste también en la tasa de alimentación. Si nos enfocamos netamente en la tabla de alimentación Nicovita, un 180% es lo que normalmente estamos trabajando para los 30 primeros días, y va a depender mucho si es que tenemos claro el número de animales que está en la piscina. Si es que por A o B sabemos de que hay un pequeño plus o una cantidad adicional de animales, nosotros tenemos que también hacer una modificación en esa tabla de alimentación
para poder incrementar de 180 tal vez a 200, 210 esta tasa de alimentación. Entonces, digo, es difícil de contestar la pregunta. Podríamos trabajarlo también tal vez en porcentajes. En algún momento buscábamos estandarizar el porcentaje de incremento diario de alimentación en los 30 primeros días y veíamos que podía estar entre 2 a 3% de incremento, pero el dar un dato exacto de kilogramos por hectárea no me atrevería a darlo, sino más bien pediría a la persona que ha hecho esta pregunta a que se pueda poner en contacto, ya sea conmigo o con el asesor que lo está visitando, para poder armar una tabla de alimentación ad hoc y muy específica para su cultivo. Perfecto, René. Muchas gracias. Acá tengo una última pregunta de la que hemos recibido. Y acá quisiera que me ayude Gabriela. Lo que quiere saber nuestro cliente es con lo que respecta a la bioremediación. ¿Qué diferencias encuentras tú en la aplicación de bacterias de acuerdo a la salinidad? Bueno, no hemos reportado diferencias de las acciones de las bacterias de acuerdo a la salinidad. Simplemente el momento de lo que recomendaría al momento de preparar la bacteria según el protocolo que indique el proveedor, generalmente ellos la activan y creo que lo más recomendable sería activarla con la misma salinidad que tengas en el medio, para que al momento de que la apliques a tu medio no haya un choque allí en este tema, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación y por el momento no hemos visto diferencia de acuerdo a las salinidades. Listo, muchísimas gracias, Gaby. Igual, gracias a todos quienes nos han hecho sus preguntas, nos han dejado las preguntas a lo largo del foro. Para nosotros es muy inspirador podernos conectar con ustedes y tener estos espacios para poder conversar. Hace poco con algunos de ustedes nos vimos en AquaExpo de manera presencial, pero ahora, gracias a la tecnología, podemos llegar aún a más personas. Como han visto a lo largo del evento, el trabajo que venimos haciendo con ustedes en campo refleja nuestro compromiso que se basa en ayudarlos e impulsarlos, ya que así nuestra industria seguirá creciendo. Algunos especialistas bien temprano este año estimaban que para este 2021 el crecimiento de la exportación de camarón ecuatoriano iba a andar por debajo del 10% respecto del 2020. Pero qué interesante que con el cierre de las exportaciones a octubre, prácticamente estamos igualando todo lo exportado en el 2020. Y se espera que noviembre y diciembre terminen sumando a este año y cerremos en un crecimiento de más del 16%. Sin duda, los números de Ecuador no dejan de sorprendernos. Y lo bueno es que nuestra industria, el sector acuícola, también viene creciendo en otras geografías. Así que me tomo el nombre de todos. Queremos realmente felicitar a cada uno de los que están acá formando parte de este foro por todo ese trabajo y empuje que vienen haciendo para que este sector acuícola siga creciendo. Y todo esto que les he dicho se alinea con el compromiso y propósito que tenemos acá en VitaPro, que es transformar la acuacultura para nutrir el mañana. Estamos en la época de calor y hemos escuchado de nuestros especialistas diversas recomendaciones. Y quiero pedirles que nos dejen sus últimos comentarios para empezar a despedir este evento. Gabriela, ¿qué recomendaciones finales deberías darle a nuestros clientes que nos miran para la época de calor? Gracias, Jimmy. Bueno, mi principal recomendación para todos ustedes es que nos aseguremos de tener los parámetros óptimos en nuestro ciclo para disminuir estrés y evitar brotes de enfermedades. Y en dado caso de que se presente algún problema bacteriano en nuestras piscinas, tengan la seguridad de que puedan contar con nuestras dietas terapéuticas Mycovita Terap, Mycovita Terap EMAS, para combatir estas enfermedades y guardar mayor sobrevivencia en sus cultivos. Esa sería mi recomendación, Jimmy. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. René, en cuanto a ti, ¿qué podrías decirnos? ¿Qué quisieras que se llevaran nuestros clientes?
Sí, acá yo lo que quiero resaltar principalmente de este conversatorio y de manera muy general en el tema de asesoría, es importante que tengamos en mente la sinergia que se hace cuando se aplican todas las áreas que involucran el cultivo. En este caso, el área de salud, el área técnica, el área tecnológica, y no menos importante, el tema de la experiencia de cada uno de los productores. Es súper importante que podamos reunir y generar esta sinergia para poder obtener los mejores resultados. Por otro lado, creo que cualquier cálculo es importante, sin embargo, más que ese cálculo per se, la observación del comportamiento del camarón en el cultivo, en el día a día, es lo que va a asegurar el éxito de este cultivo. Si bien es cierto, les decía, podemos calcular los raleos, podemos calcular la reducción de alimento, podemos calcular las tasas de alimentación y los incrementos de kilogramos por hectárea para ciertas densidades. Lo más importante acá es poder ver ese comportamiento en campo del camarón, y es por eso que resalto la tarea que lleva cada una de las personas en campo en esta actividad. Gracias, René. Definitivamente la unión hace la fuerza. El kit de asesoría VitaPro y la expertise de nuestros clientes definitivamente son una fuerza abrumadora y vamos a seguir creciendo en este negocio. Mario, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Con qué quieres cerrar tus recomendaciones el día de hoy? Jimmy, es importante que se queden con la siguiente idea. La ventana de alimentación nos da un control adecuado en las dosis entregadas y podemos maximizar la cantidad de alimento en los horarios beneficiosos para el metabolismo del camarón. Por otro lado, es crucial que la zona de alimentación sea la mejor, tomando en cuenta la distancia entre los equipos y la profundidad óptima del control de consumo. Esto de aquí quiero que se lleven los clientes el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Mario, Gaby, René, por estar acá para nuestros clientes. Y también gracias a ustedes que nos están mirando desde el campo. Estamos en el negocio en el que hay que estar en este momento. Nuestra industria sigue y seguirá creciendo y para eso hay que estar preparados. Y quiero que se queden pensando en esto. En un mundo de cambios tan acelerados en el que vivimos, el que es excelente hoy, mañana será promedio. Y el que es promedio hoy, mañana simplemente no existirá. Por eso, nuestra obligación es seguir innovando y evolucionando para poder seguir creciendo. Por eso apostamos tanto a la asesoría integrada, donde vemos lo técnico del manejo en campo, la inclusión de nuevas tecnologías para la producción y el manejo de salud de sus fincas. Con lo que hemos visto durante este evento y la asesoría que realizamos en campo, ya estamos listos para hacerle frente a cualquier desafío que se presente a lo largo del año. Estos espacios reafirman el compromiso que tenemos desde Nicovita, una marca de VitaPro, con la industria de empezar a trabajar el futuro el día de hoy. Recuerden que si quieren profundizar sobre algunos de los temas tratados acá, pueden hacerlo contactando a sus asesores Nicovita de confianza. Para nosotros es muy importante seguir mejorando su experiencia en este tipo de eventos, para lo cual les pedimos llenen la encuesta compartida en el chat. Al finalizarla, van a poder acceder a descargar su certificado de participación en este conversatorio. Muchas gracias a todos por estar acá. A la distancia les mando un fuerte abrazo. Por ti, por tu esfuerzo, por nuestra industria, adaptando nuestro trabajo a los nuevos días, para cumplir nuestra palabra en cada entrega, desafiando nuevos límites para estar siempre un paso adelante, entendiendo cada realidad, desarrollando soluciones de acuerdo a cada necesidad, alimentando a nuestro camarón con lo mejor de nosotros, con confianza respaldada por la innovación y por una misma visión. Gracias a nuestra cercanía, gracias a tus resultados, un futuro lleno de optimismo y prosperidad. Juntos innovamos con confianza, juntos decidimos con confianza, juntos avanzamos con confianza. Juntos, Nicovita, el futuro lo hacemos hoy.